participamos aquí en la asamblea, tengamos también esa oportunidad de tener compartir algo, ya que los hermanos también nos quieren escuchar a los hermanos de aquí de la asamblea. Es el consejo que nos dan. Pero también puede haber un silencio entre una participación y otra de un minuto, no sé. Y si hay una pregunta, pues también se puede formular. Si a través de estos estudios que hemos llevado hasta ahorita, un joven o una hermana, un hermano tiene una pregunta, entonces se puede mirar. Si no se alcanza a resolver la pregunta en esta tarde, entonces los hermanos quedan abiertos ahí para seguir. Puede ser mañana, el lunes, martes, miércoles, no sé. Pues hoy día tenemos, como decía el hermano Linever, ¿no? Si no lo entendimos o si quedan dudas, pues él dice: yo abro mi correo electrónico, mi WhatsApp, pero para que haya esa comunicación. ¿Qué les parece, hermanos? Oramos y seguimos adelante. Dios y Padre, gracias por tu palabra, como hemos cantado. Ella es la base de nuestra de la solución a las preguntas. Es los pensamientos de Dios escritos. Es Dios hablándonos claramente de una forma sencilla, clara y concisa, donde tiene el poder para transformar nuestras vidas. Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo y de la mejor manera poder ir haciendo estas conclusiones de esta conferencia. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has hablado a todos, nos has enseñado, nos has recordado, nos has traído a la memoria algunas cosas que tal vez hace mucho tiempo las hemos aprendido, pero también para los jóvenes que van siendo las nuevas generaciones, una bendición para ellos, que aprenden de ti, Señor. Bendice también a los niños, porque en sus oídos, en las palabras que escuchan, también queda grabada estas enseñanzas que seguirán en ellos por el resto de la vida. Señor, bendícenos en este tiempo. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Pues, hermanos, entonces, los hermanos que estamos aquí, hermano Linever, hermano Índigo y hermano Orlando, el hermano William, servidor. Entonces, no sé, está abierta la sesión, ¿parece? El que quiera iniciar. Entonces, 15 minuticos, eso sí, no sé. Si nos alargamos, ya saben que la hora se nos pasa muy rápido. Para romper el hielo. Bueno, el hielo, aquí no hay mucho hielo, la verdad. Aquí hace calor. Pero bueno, no quiero los 15 minutos, porque creo que todos podamos ocupar el tiempo. Y si 15 yo, o sea, 15 al Linever, 15 yo, ya comimos media hora. También, pues, si alguna hermana tiene preguntas, también, pues también que esté abierto. Quiero dejar, cerrar un poquito con lo que hemos compartido tanto al Linever y yo sobre este tema. Y creo que la última exposición que ha hecho al Linever creo que ha sido muy clara, y es algo que debemos de entenderlo. El doble juego que hay, por llamarlo de alguna manera, el doble juego que hay en el Evangelio. El Señor es claro en condenar el pecado. El movimiento que hay hoy día con toda la promoción del homosexualismo, la promoción del libertinaje, la promoción de la ideología de género, eso se llama pecado.
Y es algo que yo espero que a través de lo que hemos podido compartir, lo entendamos y asumamos que se llama pecado. ¿Por qué? Porque Dios cuando crea al hombre, Dios lo crea bajo unos parámetros, y eso lo vimos al principio. Dios crea bajo unos parámetros, y cualquier cosa que se aleja de esos parámetros se llama pecado. Pero también dentro de todo este, vamos a llamarlo, este embrollo social, todo este lío social que se está dando hoy día, hay muchas personas que realmente no entienden lo que están viviendo o lo que afirman decir que son. Y eso también es una oportunidad para poder buscarlos y para que ellos puedan entender y ser restaurados de su pecado. Eso quiere decir que no es que haya niveles de pecado, unos más graves que otros, todos son pecados, pero hay ciertos pecados que son más complejos de salir, de abandonarlos, y él lo decía muy claro, ¿no? O sea, que un homosexual se convierta, que crea en la obra del Espíritu Santo, en la obra de Cristo en la cruz, y que el Espíritu Santo lo transforme, eso es cierto. Pero es muy probable que se pase toda la vida luchando contra ese deseo de, digamos, ese deseo, esa práctica homosexual. Un poco ponía el ejemplo de Alex, ¿no? Con el tema de la droga. No, Alex salió de la droga, pero que no huela de cerca la droga. Porque no es que se le vaya a poner los pelos de punta, es que va a querer. Es lo mismo que alguien que ha salido del alcohol. Es que no puede beber nada de alcohol. ¿Por qué? Porque lo prueba. Y lo que, digamos, gracias a Dios logró dejarlo, es muy probable que eso lo vuelva a capturar otra vez. ¿Por qué? Porque viene de un problema serio, ¿no? Y cuando hablamos del homosexualismo, cuando hablamos de todo el tema de la ideología de género, el Evangelio es un instrumento, o el único instrumento que realmente puede llevar a alguien a transformar sus vidas. Por lo tanto, yo puedo tener amigos homosexuales, pero eso, digamos, y los debo de respetar, y lo hablábamos cuando hablábamos acerca de la sujeción a la ley, ¿no? O sea, debo sujetarme a la ley aunque no esté de acuerdo con la ley. Debo respetar al homosexual aunque no estoy de acuerdo con las prácticas de él. Debo amar al homosexual como Cristo lo ama. Debo de amar a ese que se identifica de no sé qué género, aunque sabemos que eso no es verdad. Debo de amar a esa persona y debo explicar el Evangelio. No tanto como una terapia, sino como un entendimiento a la persona de que su error, su equivocación, su pecado lo está alejando de Dios y lo lleva a la muerte. Entonces lo que hemos hablado no es para pasarnos al extremo radical de decir ahora no tenemos que, y si tienes amigos hay que ponerles una cruz, no. Si tienes amigos, quizás seas tú el único de los pocos que pueda presentar el Evangelio, que le pueda presentar a Cristo como el único camino para poder ser libre de ese pecado. Quizá pueda ser el único o de los pocos que realmente pueda tener la confianza de poder hablar de cómo Cristo lo puede liberar de esa esclavitud, porque poco a poco eso se vuelve una esclavitud. Entonces nadie está hablando aquí de que ahora tenemos que ponerle una cruz a ese tipo de personas. Para nada. Estamos hablando de que hay que tener esa relación con ellos. Pero eso no significa practicar lo mismo que ellos. Eso significa ser firme en mi convicción de que eso se llama pecado, pero a la vez mostrar el amor de Dios a ese inconverso. Porque recordemos que ellos son inconversos. Ellos no tienen el discernimiento del Espíritu Santo. Y cuando vimos ayer, y pues digamos yo me acuerdo de lo mío porque es lo que preparé, ¿no? No por otra cosa, ¿no? Cuando hablábamos acerca de Colosenses,
capítulo 3, que hablábamos acerca de esa ideología de género y cómo es el pecado el que nos ha llevado a ese punto. Cuando habla, ahí dice, dejad, salid, abandonad, no lo hagáis, pero está hablando ¿a quiénes? A creyentes. A creyentes que han recibido al Espíritu, que tienen al Espíritu Santo y que tienen el discernimiento para saber que eso se llama pecado. Mientras que un inconverso no tiene ese discernimiento. Así que yo no le puedo exigir lo mismo que yo puedo exigir a un creyente. Es decir, si un creyente practica el homosexualismo o practica esas diferentes identidades de género, perdonen, sí podemos llamarle la atención a esa persona y decirle, oiga, mira, el mismo Pablo dice que si usted es creyente, deje de practicar eso. ¿Por qué? Porque si es un verdadero creyente, tiene el Espíritu Santo que lo está tocando. Y si no, como decía el Dinever antes, es que entonces nunca creyó. Simplemente vive en una comunidad, vive de una comunidad cristiana. Entonces, espero que lo que hemos compartido nos lleve a este punto de entendimiento. Dios lo llama pecado, pero eso no significa que debamos de rechazar al pecador, sino todo lo contrario. Si nosotros creemos que tenemos esa verdad, debemos de compartir la verdad con ellos para hacérselo entender. Y ayer hablábamos y les hablaba, cuando hablábamos de Jesús, el ministerio de Jesús en medio, en este caso de las mujeres, cómo Jesús se acerca a ellas. Y hablando acerca de cómo debemos de acercarnos, yo les decía, miren, hay muchas formas de podernos acercar, de poder practicar el cristianismo. Lo podemos practicar desde los colegios, enseñando lo que la Biblia dice, no causando rechazo, pero sí enseñando cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Y seguro que de ahí salen muchas conversaciones. Quizá en medio de en una comunidad donde tenemos grupos o estratos sociales muy bajos donde hay este tipo de prácticas, quizá haya maneras de poder acercarnos a ellos y poder hablar del Evangelio sin que ellos se sientan o que ellos lo vean como un ataque, decirles, usted no sirve para nada, sino mostrándoles la esperanza en medio de todas sus luchas y en medio de la decadencia de sus vidas. Porque recordemos que lo que vemos en la televisión, yo estoy convencido que muchas de esas personas que se ven en la televisión realmente o son en apariencia o no es el estándar de lo que realmente es. Allá en Pereira, y al Dinever no me va a engañar, cuando agarras la vía del río por la noche, ¿qué te encuentras allá? A un montón de gente, de transexuales, esperando. Y te aseguro que esos no son los que viven bien, son pudientes, ni son nada. Cuando uno camina por ciertos barrios, y seguro que en Popayán los hay, seguro que a nivel de prostitución, seguro que son mujeres que realmente han tocado fondo, y por las razones que sean equivocadas, pero están allá, y seguro que no son las que se muestran en la televisión, como no, eso es bueno, eso lo practicamos porque yo quiero. Muchas de ellas lo practican porque no encuentran esperanza o no encuentran alternativa para poder salir adelante. Muchos de los que tienen la disforia de género, las distintas identidades de género, no son los que salen en la tele y son los que encuentras tirados en la calle, ahí metidos durmiendo en un colchón sobre el suelo. Así que no nos tenemos que fijar en lo que se ve en la televisión, sino tenemos que fijarnos en lo que vemos alrededor de la calle. Y ellos son los que necesitan realmente el Evangelio. Entonces no pensemos, no pongamos una cruz, sino todo lo contrario, aprendamos y veamos la manera en cómo poder acercarnos a ellos y ayudarlos, no solamente en las necesidades físicas, sino también realmente
en las necesidades de conocer a Cristo como su Salvador para poder salir de esa situación. Bueno, realmente han sido 2 días de estudiar de este tema. Es la primera vez que en nuestras asambleas se tocan estos temas. Yo esperaba que fuera en otra asamblea, pero fue aquí en Popayán. Y hacía mucho tiempo yo cargaba un peso dentro de mí, porque decía, la iglesia, pues al menos nosotros, nuestra congregación, estamos agachando la cabeza a un problema social y a mentiras sociales que se están hablando, y preferimos hacer silencio y ya, hay que tocarlo, ¿sí? Y bueno, como hermanos adultos y jóvenes, ¿cierto? Ya hemos hablado, hemos entendido lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto, pero yo quisiera decirles algo, hermanos, para los padres y para los jóvenes que están aquí, que tal vez en algún momento se casen, formen hogar, tengan hijos y todo eso. Esta agenda tiene un plan claro y lo han dicho de frente, o sea, ellos no han escondido eso y dicen, vamos por tus hijos. O sea, es literal, hermanos, dice, vamos por tus hijos. Y han hecho estas canciones de eso. Entonces, como padres y madres que estamos aquí criando hijos, tenemos una responsabilidad grande en mostrar la verdad a través del Evangelio a nuestros hijos, pero seguir luchando para que nuestros hijos no sean engañados en el colegio, porque lamentablemente los colegios, hasta así sean cristianos, de hecho nuestro hijo estudia en un colegio cristiano, eso es mínimo, esa información equivocada, es muy mínima la información equivocada que le llega a nuestro hijo. Sin embargo, los gobiernos tienen todo digámoslo así, como una agenda donde en algún momento todos son obligados a que se tienen que hablar estos temas en cualquier institución. Y si no lo hacen, pues usted como director de un colegio puede ir a la cárcel por omitir esa información. Obligados a hablar mentiras. ¿Sí? En ese mundo vivimos y para vamos. ¿La iglesia cómo responde a eso? Es como, ¿sabes yo cómo lo veo? Es como si la oscuridad estuviera avanzando y tragándose la luz. Yo lo veo de esa manera. La pregunta es, nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿expandimos también esa luz que es Cristo, cierto? Y es una luz verdadera, ¿o seguimos ahí así agachaditos y no decimos nada? Y no estoy diciendo de que la iglesia tenga que ir a la calle un 8M, un 8 de marzo, con pancartas y todo eso y salir porque se armarían discusiones y peleas que no son. Creo que la iglesia no está para eso, la iglesia está para que en su puesto de trabajo, de estudio, donde usted sea luz, para eso está la iglesia, y muestre la verdad, ¿cierto? Y si a usted le llegan con mentiras, como el verso que leíamos ahorita, presentemos defensa con mansedumbre, ¿cierto? Y mostremos lo que dice la palabra de Dios. Creo que estos 2 días, yo sé que hay mucha información que se dio, pero si usted anote los versículos más importantes y estúdieselos y memoríceselos para que cuando usted le lleguen ese tipo de personas con cosas que quieren es dañar, usted tenga cómo presentar defensa, ¿sí? Y claro está, no en peleas ni discusiones, porque el cristiano no está para eso. El evangelio no se puede presentar en medio de una discusión acalorada, porque no ganamos nada. Entonces, la iglesia tiene que ser la luz del mundo, pero pareciera que en estos momentos la oscuridad está avanzando tanto que pareciese que se quiere tragar la luz. Y la iglesia no puede estar escondida a eso, ni voltear la mirada hacia otro lado y decir, siga pasando. Y a veces podemos utilizar hasta versículos y decir, no, es que la iglesia no está para las cosas. Yo tengo que tener mi vida espiritual, sí, hermano, sí, pero estamos llamados a presentar defensa. El apóstol Pablo
le llegaron personas con ideas gnósticas. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se quedó callado? Presentó defensa. Él presentó defensa y les dice, esto es así, y ustedes están errados. Llegaron los judaizantes y dijeron, no, es que también hay que hacer la circuncisión, no, es que tienen que cumplir este rito. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? No, Señor. Y él presentó defensa y les dijo, es que es así, de esta manera, ¿sí? Para no caer en el error. Entonces, es nuestra responsabilidad como iglesia y como padres de familia el estar atentos a todos estos desafíos que hay, ¿cierto? Para presentar el Evangelio y presentar la verdad. Como decía el hermano ayer, antes era una agenda 2030, ya estamos a 6 años y como que les quedó grande esa agenda para que se cumpla en el 2030, pero ahora la quieren pasar al 50. Y a mí me da tristeza, yo tengo ya 43 años, no sé, en el 2050 tendré más 26 años, tendré 70 y algo, no sé, si es que estoy todavía, o estamos aquí en la Tierra. Pero sé que en el 2050 el mundo va a ser peor de lo que estamos ahora. Y eso no lo digo para desanimar, sino para que antes que animarnos, ¿cierto? Y esperar esa esperanza gloriosa que dice la palabra de Dios, es animar. El mundo, esto está podrido y se va a podrir más. O sea, más. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidemos a los pequeños, cuidemos a los niños. Nosotros ya adultos, pues es muy difícil engañarlos, pero a los niños es fácil engañarlos. Porque los niños creen muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Alertarlos y hablar con ellos, mostrarles la verdad, ¿cierto? Entonces, hermanos, esa es como la conclusión que podría sacar de todos estos temas en estos 2 días. Estamos hablando, siga. Bueno, pensaba ahorita las conclusiones. Empezábamos la conferencia con el tema, como el tema general, me identifico con Cristo. Y pensaba en esa palabra, identificación. Y tenemos nosotros como en nuestro caso, como en nuestro país de Colombia, una cédula, ¿cierto?, de ciudadanía, que ahí dice, es nuestra identificación. Y pensaba cada cuánto, así en tiempo, cada cuánto sacamos la cédula para mirarla, o decir, ve, esta es mi identificación. Cuando nos la piden, ¿cierto? Por ahí de vez en cuando, porque de pronto nos paró algún retén, la policía, de pronto porque allá en una cita médica me pidieron la cédula, y bueno, guardé la cédula y bueno, tengo que regresar a la cita dentro de 6 meses, allá vuelvo y la saco, le presento mi cédula. Y entonces pensaba, bueno, como cristianos, puede ser que, como decía el hermano Linier, como que la oscuridad va como invadiendo la luz. Puede ser porque nuestra identidad la tenemos como, o sea, la usamos de vez en cuando, por ahí, tal vez en un caso de, por ahí, en cada conferencia, ¿cierto? Saco mi identidad, soy cristiano, aquí está, soy hijo de Dios. Y termina la conferencia y bueno, de aquí a un año vuelvo a sacar mi identidad y decir, bueno, otra vez, como a recordar que realmente soy hijo de Dios. Pero entonces también pensaba en que debemos saber en quién hemos creído, ¿cierto? Una vez el Señor Jesús en la confesión de Pedro pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién es Jesús? Y unos dicen que es Elías, y otros, bueno, están otras definiciones. Y el Señor le dice a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa convicción hace entonces que sepamos
a quién seguimos, o de quién somos. Para entonces identificarnos con alguien que es real. Porque, ¿cómo nos vamos a identificar con alguien que tal vez no lo conocemos, no existe? Es difícil, ¿cierto? Pero si hay alguien que lo vemos, que tenemos una relación con él, decimos, sí, yo soy esto, yo soy hijo de Dios, soy cristiano. Entonces hace eso que esa identidad permanezca todos los días. Y eso también nos lleva a que podamos proclamar y decir lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos, que no me avergüenzo, ¿cierto?, del Evangelio, porque es poder de Dios. Esa identidad hace eso, que no nos dé pena hablar a los demás, confrontar, ¿cierto? Porque es poder de Dios. Entonces nos lleva a eso, a amar como son, a las personas que son de diferente, de lo que hemos hablado, ¿cierto? Diferentes identidades, tal vez en su pecado, en su confusión. Es poder de Dios, eso hace que yo pueda amarlo a Él, pueda predicarle, pueda enseñarle. El Evangelio es poder de Dios para someterme también a las autoridades. Y pensaba en esto también de esas personas que son, dicen ser de otros géneros, y venía a mi mente ahorita que habrá de esta persona, la que fue alcaldesa de Bogotá, ¿cierto? Y los cristianos dijeron, no, ustedes no la queremos como alcaldesa, ¿cierto que no? Pues si está allá, el Señor nos ha dicho, esta mañana veíamos que el Señor pues la puso allá, por X motivo, allá subió a ser esa autoridad. Pero con amor, pues había que someterse, pero como el Señor nos ha hablado en este día. Entonces es esa parte nomás, y que nuestra identidad sea permanente, estemos constantemente esta identidad. No como la cédula, la guardamos y ahí se queda hasta que alguien nos la pide. Y a veces hasta se nos pierde, ¿cierto? A veces la botamos. Que no pase eso con nuestra identidad, no la perdamos.